leer y de lectura y filosofía y comprensión lectora. Ok. Sí. Ahorita nuestro tema pues es lo mismo el papel de la educación superior en la movilidad social en la Ciudad de México. Y tenemos ahorita unas 10 preguntas y vamos a grabar la sección, si no le molesta. No me molesta para nada. Ok. A ver. This meeting is being recorded. Pues ya vamos a empezar. Primero, nosotros creemos que la educación superior influye, el título de la educación superior influye de manera positiva en la movilidad social de los jóvenes de la Ciudad de México, pero que en México mismo está muy limitado por factores pues que vienen desde la infancia, ¿no? Desde tiempo ya antes. Entonces, la primera pregunta es, ¿usted cree que existan diferencias sustanciales en las trayectorias de movilidad social entre un egresado de una universidad pública y uno de una universidad privada de élite, más allá de su conocimiento técnico? Bueno, la respuesta más directa es sí, por supuesto. Hay que distinguir dos cosas acá. Está muy bien formulada la pregunta porque siempre hay que tratar de comparar lo que es comparable, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, dos chicos o dos chicas que salgan con la misma formación técnica de dos universidades distintas, ¿van a tener las mismas oportunidades? Y la respuesta es no. Aún sabiendo lo mismo, quiero decir, sobre esto hay poca investigación empírica en México, pero sí hay investigación de otros lados que permite pensar que aquí es parecido. Y esto por dos razones. La primera razón es que la universidad no solo da conocimientos técnicos, ¿no? También da un prestigio, y eso varía mucho dependiendo de la universidad, un reconocimiento social, y da relaciones también. Entonces, aun cuando los conocimientos técnicos que se tuvieran fueran iguales, a la hora de salir a buscar trabajo, el empleador no puede meterse en tu cabeza y saber qué conocimiento técnico tienes. El empleador ve otra cosa, ve si tienes un título de TEC o un título de la Universidad del Bienestar, ¿no? Que una Benito Juárez. Entonces, luego ya decide a quién contratar y ahí se revela la verdad, ¿no? Es como cuando uno compra una camisa nueva y no hace el super lavado, no sabe si es buena o si es mala. Bueno, esto es un poco igual, no hay cómo saber. Entonces, el título es una señal de que de si la persona es esforzada, de si la persona tiene capacidad de resistir la presión, de resistir el estrés, etcétera. Y bueno, y hay universidades que logran construir una imagen pública que apunta más a esas cosas, ¿no? Como el TEC es más exigente, el TEC tiene una educación más etcétera, 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 ¿no? Por contraste con la UACM o con las universidades públicas, sobre todo las de menor categoría. Entonces el empleador está viendo un poco eso. Y lo otro es que aún si vinieran de la misma universidad y de la misma carrera y con los mismos conocimientos, por ejemplo, supongamos medicina de la UNAM, ¿no? Médico cirujano, hay cosas que los egresados traen en su cuerpo, en sus modos, en su forma de vestir, en la forma de conducirse, que también dicen cosas a los empleadores sobre su empleabilidad. Eso que Pierre Bourdieu llama el hábitus y que tiene que ver con lo que está inscrito en el cuerpo y con si uno tiene o no los códigos de comportamiento propios de las clases acomodadas, las clases privilegiadas, una cierta forma de hablar y tal, y que no necesariamente tiene eso que ver con el conocimiento técnico. Pueden ser dos muy buenos ingenieros, pero uno es rubio, alto, y el otro no, es moreno, chaparrito. Pues sabemos también que hay
cuestiones que tienen que ver con el racismo, con el clasismo a la hora de contratar. Entonces sí, esas dos cosas ocurren. Incluso para el mismo título y con el mismo conocimiento hay distintas posibilidades de aprovecharlo. Y el tercer tema, que ya lo saben ustedes también, que es anterior a todo esto, es que en realidad no todos los chicos tienen la misma oportunidad de alcanzar iguales conocimientos, ¿no? Pero eso es anterior, digamos, no está en la pregunta, pero es muy importante, es decir, la probabilidad de alcanzar un conocimiento de calidad aún en la misma universidad sí varía por origen socioeconómico, porque las oportunidades que uno tiene de aprovechar el conocimiento que le van a dar en la universidad no es el mismo. Hay chicos que llegan apenas sabiendo entender lo que leen o sabiendo redactar, y hay otros que no, que llegan con una información básica un poquito más obvia. Justo la segunda pregunta hablaba de esto, de la capital social, la oportunidad laboral, qué papel juega en todo esto de, pues sí, ¿no? De las oportunidades laborales. Y pues es muy importante, es muy importante y hasta cierto punto es comprensible, en el sentido de que el relato meritocrático nos ha hecho creer que lo único que importa cuando uno contrata a alguien es si sabe hacer la chamba o no. Pero en realidad, para cualquier chamba, y para algunas más que otras, y esto es interesantísimo porque varía tanto que es entre tipos de empleo que es difícil establecer una regla general, a uno no solo le importa cuánto sabe la persona con la que va a trabajar, sino quién es. ¿Quién es en el sentido de si es tratable, de si es razonable, de si sabe trabajar en equipo, de si colabora, de si es conflictiva, de si es tóxica, ¿no? ¿Cómo es como persona? Y eso no está en el título y no está en los conocimientos. Y el capital social, es decir, quién te conoce, quién te recomienda, ayuda a cerrar un poco esa brecha, esa incertidumbre. Entonces, por un lado, esa es una parte que yo diría virtuosa del capital social, donde ayuda a completar información que no siempre está disponible para los empleadores y que es importante. Esa sería la parte como positiva. Pero después está la parte negativa, es decir, bueno, contrata a esta persona porque es mi hijo, porque tú eres mi amigo, hazme un favor, todo eso que, como dice un profesor acá amigo, importa más tener conocidos que conocimientos, ¿no? Y entonces, pues esa es la parte negativa porque no encaja con el relato meritocrático. Decir, bueno, te voy a contratar porque le estoy haciendo un favor a alguien, y entonces sí hay algo injusto en el sentido de que gente que está capacitada, pues por no tener contactos no le resulta fácil conseguir trabajo. Pero no hay que olvidarse de esa otra parte, que el hecho de que alguien te recomiende, pues lo compromete a esa persona, compromete también al recomendado, en el sentido de que hay una cierta forma del honor en juego, ¿no? Tú estás no solo representándote a ti mismo, sino a tu padre, si te recomendó tu padre, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas brechas de información o incertidumbres que el capital social ayuda a reducir y que en el ámbito laboral son muy importantes. Sí. Entonces, ya entendemos esta parte de que sí hay diferentes factores, tanto positivos como negativos, al momento de la capital social. Entonces, yendo por el lado de la desigualdad, ¿estas desigualdades se originan antes o durante la universidad? Mucho antes. De hecho, si uno se pone pesimista, si uno se pusiera muy, muy pesimista, prácticamente se podría decir que las desigualdades que no se corrigieron para la universidad ya no se corrigen. Es decir, se siguen manteniendo. Quizá no se amplifiquen, dependiendo, porque depende de qué universidad vaya, pero suponiendo que dos chicos de orígenes sociales distintos, con capital cultural y con aprendizajes distintos, lograron entrar a la misma universidad, a la misma carrera y están expuestos a los mismos profesores, la brecha de entrada que tienen difícilmente se reduzca. Es decir, el chico que entra con problemas para interpretar lo que lee y para producir textos
de la forma como la universidad considera adecuado y de expresarse oralmente como la universidad considera adecuado, siempre va a tener mayores problemas o va a estar por abajo del chico que entró ya con un capital cultural cultivado, con un lenguaje más rico o con una gramática más compleja, etcétera, etcétera. Es decir, van a estar expuestos a un estímulo igual, pero el que empezó de atrás siempre la va a correr de atrás. La literatura dice, esto es muy interesante, hay investigaciones ya, muchas que muestran que cuando los niños entran a preescolar con 3, 4 años, dependiendo del origen socioeconómico del que vengan, tienen diferencias en el lenguaje, en el comportamiento y en la capacidad de entender qué es lo que hay que hacer en el preescolar, cómo se tienen que comportar, cómo se tienen que sentar, para dónde tienen que ir. Ya hay brechas a los 3, 4 años. Y tienen que ver, y en buena parte tienen que ver con todo el ambiente de estimulación temprana que existe o no en los hogares. Y hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, en los hogares de clase media, media alta, a los alumnos se les, para cuando cumplieron 3 años, ya escucharon 20 millones de palabras, y los que vienen de hogares pobres escucharon, no sé, 2 millones de palabras. No sé cuál es la cifra exacta, no importa. Hay una diferencia enorme en el volumen de lenguaje que escuchan, por no hablar de la articulación, la complejidad de ese lenguaje y de lo que ese lenguaje transmite respecto de quién eres tú como persona, quién eres tú como individuo y el derecho que tienes tú a hablar y a producir tu propio lenguaje, etc. Eso es súper interesante, y el tema es que las diferencias ya se ven a los 3, 4 años, y lo que pasa una vez que entran a la escuela esos chicos es que esas diferencias más o menos se mantienen. Y esto es muy importante en relación a lo que está pasando en estos días con lo que dijo Mario Delgado respecto de las vacaciones anticipadas. Las brechas se agrandan, pero ¿saben cuándo se agrandan? Cuando se agranda la desventaja de los chicos de orígenes sociales bajos en las vacaciones. Es decir, se mantienen las brechas durante todo. Sí, siguen aprendiendo, todos aprenden, van subiendo sus aprendizajes, pero con unas brechas que se mantienen. Cuando llega el verano, los de abajo se caen y los de arriba no. De repente se estancan, porque bueno, pero en la casa siguen teniendo estímulos, libros, les controlan el tiempo que están mirando televisión, les proponen algunas actividades, les llevan al museo, y en las otras casas no. Entonces hay un summer gap que se llama una brecha de verano que crece para los alumnos de orígenes sociales bajos. Entonces la consecuencia es que al final del periodo, sexto de escuela, por ejemplo, sexto de primaria, las brechas podrían ser más grandes que cuando empezaron. Quizás no porque la escuela sea un agente activo para incrementar esas brechas, pero sí porque en las casas, lo que pasa en las casas también es importante y sigue pesando. Entonces, y eso, bueno, cuando llegas a la universidad, el tema es que eso, lo que no corregiste a los 18, es muy difícil, ¿no? Porque tiene que ver ya con un cerebro que ya está estructurado, que ya cambia el cerebro mucho más plástico a los 3, 4 años. Por eso hay defensores de las intervenciones muy tempranas, ¿no? De la educación, ya no preescolar, sino de la educación inicial, es decir, la que va de los 0 a los 3 años, como aquella educación que debería universalizarse y donde debería hacerse una mayor inversión. Un peso gastado ahí rinde más en términos de equidad que un peso gastado en cualquier otro momento de la trayectoria vital y educativa de un niño. Justo eso, entonces es como menos común que una persona de clase baja logre una movilidad ascendente real a través de la universidad sin cambiar su contexto social. Sí, es bastante menos común, quiero decir, ahí lo que pasa, ahí habría que meterse, ahí ya te estás metiendo en una pregunta que debe contestarse más técnicamente con análisis estadísticos específicos. Pero la cosa básica es que déjenme compartirles una pantalla porque es una presentación que les puedo compartir una pantalla. Déjenme compartirles una cosita muy básica. Hay un
¿Conocen ustedes una organización que se llama Centro de Estudios Espinosa Iglesias? El CEI. C-E-E. Creo que sí. ¿Sí? Bueno, el CEI hace una encuesta periódica cada 5 años más o menos que se llama EMOVI. Es una encuesta de movilidad. Y la EMOVI cada 5 años sacan un informecito bastante simple, está hecho, pero muy contundente respecto a qué se está sabiendo de movilidad social en México. Y el último informe está basado en una encuesta que se hizo en 2023, pero que lo sacaron en 2025. Entonces es muy reciente. Y una de las cosas que muestra es esto que les voy a compartir ahora, que es esta gráfica, a ver si la logran ver ahí. Sí. Sí, bueno, acá en la gráfica, hay 2 gráficas. La derecha, no la esperen mucho. La de la izquierda muestra la movilidad de ingresos intergeneracional. Es decir, tú naciste en un hogar que está ubicado en cierto lugar de la distribución de ingresos y 30 o 40 años después, cuando ya eres un adulto, ¿dónde estás tú en la distribución de ingresos del país? La distribución de ingresos, como la ven, agarran todos los ingresos, ordenan a todas las personas y lo cortan en grupos de 20%, se llaman quintiles, ¿no? Está el primer quintil, que es el 20% más pobre, el segundo quintil, que es el siguiente 20%, hasta el quinto quintil, que es el 20% más. Entonces, lo que te muestra la gráfica esta es que de cada 10 personas que nacen en el 20% más pobre, de cada 100 personas que nacen en el 20% más pobre, solo 2 llegan al 20% más rico. Son estos chiquitos que están acá. Este 2%, el 50%, 50 de esas 100 personas, se queda en ese 20% más pobre, que son estos que están acá. O sea, la mitad de las personas se queda en el mismo lugar social donde nace, por decirlo así. Apenas un 2% llega a la cúspide de ingresos y la mayor parte de los que se mueven, que son este 28% acá, se mueven nada más que al escalón siguiente. Digamos, es una movilidad pero de corto alcance. Logran subir un poquito. Y eso está muy bien establecido y no cambia mucho con el tiempo. Lo que no nos dice bien esto es cuánto de esto depende de la educación. La educación sí importa, ¿eh? Ojo que la educación tiene un papel muy importante para explicar dónde termina uno. Podríamos decir que el gráfico que representa la relación es este que yo les pongo acá. Uno viene de un cierto origen social, que es esta O, a la izquierda, y termina en un cierto destino social, que es esta que está a la derecha, y la educación es un camino de mediación por el cual uno puede alcanzar un destino social, ¿no? Es que es fácil la flecha esta, la diagrama. También hay caminos que reproducen el destino social que no pasan por la educación, por ejemplo la herencia, ¿no? Tu papá te hereda una casa, tu papá te hereda un negocio, tu papá te hereda el consultorio y el sillón de dentista. Hay formas de herencia, tu papá te hereda contactos, ¿no? Con tu mamá, y entonces eso no pasa por la educación, pero hay mucho de destino en el que uno termina que efectivamente depende de la educación que uno alcanzó. Sabemos que la educación sigue siendo importante, o sea que esta flechita que va de la E a la D es importante. Pero el problema es que hay otra flecha acá, que es la flecha que va de la O a la E, es decir, cuánto tu origen social condiciona la educación que alcanzas. Hasta dónde llegas en la escuela y a qué tipo de escuela puedes llegar a ir. Entonces la educación es una espada de doble filo, te digo yo, es tanto un instrumento que permite movilidad social para quienes nacen abajo, pero que también es una barrera para quienes
nacen abajo porque no alcanzan la misma educación que los que nacen abajo. Entonces puede funcionar la educación también como una correa de transmisión de la desigualdad de origen. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué medida explica todo lo que no es educación la desigualdad de oportunidades? Según el SEI, ¿no? O sea, ¿en qué medida tu posición de destino depende de los recursos económicos del lugar de origen, de la educación de tus padres, de si naciste en una localidad rural, de si eres indígena, de tu sexo, etcétera, tu tono de piel? Bueno, la cuota mínima que le llaman ellos, eso es lo que sacan a la educación propia de la ecuación, es un 50%. Es decir, tus posibilidades de movilidad social están condicionadas en un 50% por cosas que están fuera de tu control. Tu sexo, tu condición étnica, el lugar donde naciste, la educación de tus padres, etcétera, etcétera. Hay otra parte importante que yo ubicaría así, dependiendo de cómo se calcule y de qué veamos como destino, que puede estar entre un 20 y un 30% adicional, o entre un 20 y un 40% adicional, que depende de la educación que tú mismo puedes haber adquirido. Pero el problema es que esa educación no depende únicamente de tu esfuerzo, de tu voluntad, de si le echas ganas y tal, sino que también depende directamente del lugar donde naces. Entonces, por eso habla el 6 de cota mínima de desigualdad de oportunidades, considerando los efectos directos de estas cosas que tú no controlas, pero hay efectos que pasan a través de la educación también, y que se podrían confundir como efectos del esfuerzo, la voluntad, el talento, pero que no lo son, ¿no? Tienen que ver con que la educación también está condicionada por la desigualdad de oportunidades. Entonces, la respuesta es doble. La educación sí importa para la desigualdad social, para la movilidad social, pero importa mucho, pero la educación también está condicionada por las condiciones de origen, de lo que llamamos en sociología los atributos adscriptivos, no tiene control sobre ellos. Con esto cierro dejo de compartir pantalla. Sí. Entonces, en conclusión, aunque pues ahorita en estos tiempos tengamos más acceso a la educación superior, la movilidad social va a seguir siendo limitada en México por estos factores que nos acaban de mencionar, ¿verdad? Por varias cosas. Hay otras cosas que no hemos tenido en cuenta. Para entender la movilidad social hay que ver el aspecto individual, es decir, dónde nací, cómo me eduqué, a dónde llegué, pero también hay que tener en cuenta que todo esto se produce dentro de una estructura social. Es decir, hace 100 años México era un país predominantemente campesino, ¿no? El 80% de la fuerza de trabajo era campesina, o el 70%. Había un 20% que trabajaba en la industria y un 10% que trabajaba en el sector servicio, trabajo no manual. Bueno, esa estructura ocupacional, esa estructura social cambió radicalmente en 100 años. La clase campesina se redujo un 20%, un 15%, las clases industriales primero crecieron y después se redujeron, y ahora tenemos una gran clase de servicios. O sea, los godines y los jefes de los godines, y los profesionales, los profesionistas, y los directivos de empresas, y los patronos, y además otras cosas, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, comerciantes. Cambió la estructura de la sociedad, y cambió la estructura de la sociedad no por el esfuerzo individual de cada persona, sino porque hay procesos tecnológicos y de cambio en la matriz productiva que hacen que eso cambie. Entonces, en parte, las posibilidades de movilidad están dadas también por cómo cambia la estructura social. O sea, por más que uno estudie y por más que haya más egresados de educación superior, porque ha crecido enormemente la matrícula de educación superior de los 70 para acá, ha pasado de 2% a, no sé, 40% del grupo de edad. Si la estructura social no cambia, porque la economía no es dinámica, esa gente ¿a dónde va a ir? ¿No? Va a ir a trabajos similares a los de sus papás,
porque no se abren nuevos puestos de los que cuando vienen. Elon Musk a poner, no sé, una fábrica o 10 fábricas de Tesla y cambiar la configuración de la economía mexicana. Pero si eso no pasa, por más que uno estudie, no va a haber nuevos puestos a donde movilizarse, ¿no? A donde no puede ocurrir movilidad si esos puestos no existen. Eso primero, hay una estructura que depende de si cambia o no, en que haya oportunidades. Y lo otro es que, paradójicamente, no es paradójicamente, digamos, es una de las maldiciones de la educación como bien posicional o como bien instrumental para el mercado de trabajo. La educación también sirve para otras cosas, pero si la vemos exclusivamente como un medio para adquirir un trabajo, es que cuanta más gente tiene educación superior, menos vale el título de educación superior. O los billetes, digamos, si uno se pone a imprimir billetes, se devalúa el peso. Y lo mismo es esto, digamos, si ahora todos son egresados de licenciatura, pues el que sean egresados de licenciatura ya no me dice nada sobre ellos, no da un valor de educación. Y entonces empiezan a aparecer otras cosas. ¿De qué escuela egresaste? Si tienes posgrados o no, si tienes especializaciones o no, etcétera, etcétera. Entonces, el título de universitario per se va a ser cada vez menos importante por un simple hecho numérico, porque va a ser un bien cada vez más común. Y adicionalmente por el hecho de que la economía de México es muy poco dinámica, o está siendo en estos años. Entonces sí, muy probablemente la educación no sea como la apuesta más, a nivel de política pública, la educación no es una apuesta muy efectiva en términos de movilidad social. A ver, no es que no los absorba. Bueno, sí. El problema es que México tiene un mercado laboral o una estructura laboral que por lo menos podríamos llamar dual. Tienes un sector formal y un sector informal. El sector informal que es muy grande. Entonces, eso te salva o salva a mucha gente del desempleo o del desempleo abierto. Es decir, sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes no están desempleados, no hay que comprarse este discurso de los ninis, que son millones. En realidad la mayoría de esas personas que ni estudian ni trabajan, ya se sabe que son mujeres que en realidad sí están trabajando, pero cumplen tareas domésticas. Entonces hay toda una cosa muy mal comunicada ahí. Pero bueno, lo cierto es que a los jóvenes les cuesta mucho más conseguir trabajo. Y sobre todo trabajos formales con prestaciones, con cierta dignidad o condiciones básicas. Y entonces se refugian, a veces temporalmente y a veces durante mucho tiempo, a veces permanentemente, en el sector informal o en empleos precarios, ¿no? Entonces sí, el mercado de trabajo mexicano tiene problemas de dinamismo y tiene problemas para absorber a los recién llegados, aun cuando están más educados que sus padres, ¿no? Y ahí es interesante porque los empresarios lo que te van a decir es que el problema es que salen de la universidad con conocimientos que no son útiles para el mercado de trabajo. Y eso, a mi juicio, es una intromisión indebida de los empresarios en el ámbito educativo, porque la educación no debe estar sometida a los vaivenes del mercado laboral. Es decir, primero porque la educación debe servir para otras cosas también, para formar ciudadanos, tal, pero además, aunque quisiera ceñirse exclusivamente a la formación para el mercado laboral cambia mucho en lo que se requiere, en lo que no se requiere. Los propios empresarios no saben bien qué es lo que quieren decir. Cuando dicen queremos que, no sé, cada empresario tiene su propia empresa y necesita habilidades específicas. Bueno, la responsabilidad de enseñar eso es del empresario, ¿no? Tú lo que tienes que tener es un joven que llegue y sea capaz de aprender esas cosas, y de aprenderlas rápido, y de aprenderlas bien y tal, pero no puedes enseñarle, no sé, a un chico
sé, cómo participar en cierto proceso específico de la producción de plásticos, digamos. Es, es, la universidad no puede enseñar solo eso, ¿no? La universidad tiene que enseñar habilidades más generales, porque aparte no puedes condenar tampoco a un chico a que trabaje solo en eso toda su vida, y menos cuando ese trabajo puede ser sustituido por una máquina en 5 años o en uno. Entonces, pues sí, hay un desajuste, pero es un desajuste que debería resolver el empresario, y que de hecho lo terminan resolviendo. Nada más que no quisieran que no fuera así, que la educación se lo resolviera. La educación no se lo puede resolver, y la única forma, lo mejor que podría hacer la educación superior es eh, transmitir o inculcar en los jóvenes, sobre todo la habilidad de aprender, o sea, habilidades generales, por ejemplo, mal, eh, y otras habilidades incluso blandas, como eso, trabajar en equipo, escuchar, participar en proyectos, ese tipo de cosas, planificar, pero que no pueden estar atadas a un tipo de tareas específicas. Pero sí hay problemas en absorberlos, pero ya te digo, porque a la hora de contratar hay muchos problemas también, o sea, en cuanto a la confianza, en cuanto a que se prefiere un trabajador no te digo de mediana edad, pero sí adulto. Eh, la, la sociedad mexicana, el empresariado es muy desconfiado también respecto de los jóvenes. Es una sociedad que, a pesar de tener tantos jóvenes en comparación con otras, desconfía de sus jóvenes, ¿no? Que son viciosos, que son desobligados, hay un montón de estigmas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también operan algunas de esas cosas también. Y también es cierto que hay muchos chicos que salen de la universidad casi que como entraron, ¿no? Sin saber hacer mucho más que sin saber entender un texto. Entonces, pero hay un problema en la universidad, claro. Claro, sí, justo este tema que quería, que es justo la siguiente pregunta sobre la desconfianza de, pues, del sistema, ¿no? De México en sí a los jóvenes, si es posible como romper este círculo en el que no hay trabajo por falta de experiencia y por desconfianza, y no hay experiencia por falta de trabajo. Ujú. Pues sí, como siempre, cuando hay lo que los economistas llaman las fallas de mercado, es decir, que son problemas de información, ¿no? Los jóvenes están, pero no saben cómo presentarse, y los empresarios no saben cómo identificar a esos jóvenes, o no confían en las señales que dan esos jóvenes. Cuando hay ese tipo de fallas de mercado, que son fallas de información, eh, o fallas de acoplamiento de intereses, quien tiene que venir a salvar la cosa es el Estado, ¿no? Y ahí, bueno, hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, programas como los de educación dual, que contemplan una parte de formación en escuelas y una parte de formación en el lugar de trabajo, que podrían ayudar a cerrar esas brechas, ¿no? Pasantías, ese tipo de cosas, pero bueno, ahí se necesita voluntad política para masificar ese tipo de iniciativas. Hoy por hoy la educación dual en México tiene un porcentaje mínimo de participación, y la verdad que no conozco evaluaciones serias de resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que tú digas, realmente con esto estamos logrando que los jóvenes que empezaron a participar en tales empresas se queden, que haya una permanencia, etc. No tengo idea de cómo funciona eso, porque lo mío no es el ámbito laboral, pero seguramente hay algo, y podrían buscar ustedes alguna investigación que viera eso. Lo que pasa es que no es un programa que esté manejado con mucha transparencia tampoco. Y lo mínimo que necesitas ahí es que los datos sean transparentes, y estaría bueno que uno pudiera seguir con la curva o con lo que fuera a cada uno de los beneficiarios y ver cómo están siendo sus trayectorias. Si se mantienen en los lugares de trabajo, si siguen estudiando también, porque uno de los problemas que puedes tener si te dan plata por estar trabajando es que dejes de estudiar. Entonces, habría que
habría que haber pensado Jóvenes Construyendo el Futuro con también un aparato de seguimiento como para decir, bueno, dónde puede haber problemas, dónde podemos intervenir, qué más se puede hacer. Y eso, hasta donde yo sé, el gobierno no lo ha hecho. Pero sí, creo que para cerrar estas brechas se necesita intervención pública. Es la única forma. Porque son brechas de información, sobre todo. De formación y de información. Y necesitamos transparencia, los jóvenes de México y todos en general. Entonces, ¿qué impacto psicológico y social tiene una generación al descubrir que su inversión de años de estudio no se traduce en estabilidad? Qué buena, es muy buena pregunta. Eh, yo no soy psicólogo, pero a ver, algunos de esos impactos, o sea, es obvio que hay el primer impacto es que nos quedamos más en la casa de nuestros papás, ¿no? No es tanto un impacto psicológico, sino decir, bueno, me quedo a vivir con mis papás, espero, también es más cómodo, pero en realidad lo que pasa, digamos, y México no es el único país del mundo, en países mucho más desarrollados, en España hace 30 años que tienen un fenómeno similar, este, tienen jóvenes muy educados, que además al estar muy educados tienen expectativas laborales más altas y no lo encuentran en el mercado y entonces prefieren quedarse en sus casas gastando menos y además porque no pueden pagar una vivienda propia o no pueden pagar una renta. Y entonces eso lo que hace es prolongar el periodo de corresidencia con la familia. Eh, Y en cuanto a impacto psicológico, sí, probablemente tenga efectos sobre ansiedad y depresión, que son fenómenos que los estamos viendo cada vez más, incluso en las escuelas, es decir, antes de salir al mercado laboral. Después de la pandemia, sobre todo, creo que quedó en evidencia los, los altos índices de ansiedad y depresión que hay entre los jóvenes. Quizá antes también lo sabía, pero ahora se habla más y eso está muy bien. Contribuye a visibilizar el tema. Y después hay cosas igual o más preocupantes también a las que hay que prestarle atención, que es la expresión política de ese malestar. Como tenés ahora, sobre todo con los hombres, que, dado que ven que no van a poder alcanzar su ideal como rol de proveedor y que es un ideal constitutivo de la masculinidad, eso pone en crisis toda su masculinidad y por lo tanto toda su identidad y se recuestan en ideologías de ultraderecha, antifeminismo y nacionalismo y todas estas series de esperanzas de fantasías de que van a poder hacer una vida ultra individualista por encima, por fuera y pasando por arriba de cualquier convención social, es decir, apostando en mercados virtuales o con las criptomonedas, digamos, y que tienen ahí ídolos como Andrew Tate o ese tipo de personas, ¿no? Es decir, bueno, no, el sistema es un engaño, la educación superior es un engaño, eso está muy, muy fogoneado por los discursos de algunos magnates, tecnomagnates de California, como Peter Thiel y esta gente que dice, no, la universidad es un engaño, ¿no? Es solo un mecanismo de cierre y de arreglo entre ciertas personas para quedarse con ciertos lugares, pero en realidad no se aprende nada útil, solo se aprende a obedecer, ¿no? El verdadero aprendizaje está ahí afuera, la libertad, entonces estos tipos agarran y le pagan $100,000 a los chicos para que se vayan de la universidad y vayan a trabajar con ellos. Entonces hay todo un discurso antiuniversitario que es muy peligroso porque se junta mucho con otra cosa, que es las ideologías de ultraderecha que dicen que la universidad es un centro de adoctrinamiento de comunistas y de feministas, ¿no? Y eso está pasando en Argentina, está pasando en Brasil, está pasando en Estados Unidos. Hay una construcción discursiva que es en general anti-intelectual, anti-conocimiento y que también pega con otra cosa divertidísima, que son las teorías de la conspiración y de la tierra plana y
¿no? Hay toda la manósfera no es solo eso, una manósfera, sino que es una idiosfera, porque está lleno de creencias como completamente absurdas. Hay varias formas de creer que la Tierra es plana, ¿no? Una es creer que la Tierra es físicamente plana y otra es creer que el espacio social es plano. Es decir, que uno puede moverse en el espacio social libremente, como si no hubiera fuerzas que lo condicionan, como si no hubiera gravedad, como si no hubiera cosas que no están bajo el control de uno, y sin embargo estos chicos creen que el espacio social es plano, igual que hay terraplanistas, bueno, hay terraplanistas de lo social que dicen, soy totalmente libre, no tendría que haber gobierno, no tendría que haber Estado, todos somos individuos y la sociedad no existe, que era un poco lo que decía Margaret Thatcher en los 70 y en los 80, ¿no? Que es una de las primeras cabezas que impulsó el neoliberalismo junto con Ronald Reagan. Es decir, no hay sociedad, solo hay individuos, ¿no? Y eso es una especie de terraplanismo social porque olvida, ignora cuestiones de las interacciones, las lealtades y el poder, ¿no? El poder que es la gran fuerza de gravedad constitutiva de la sociedad, son las relaciones de poder y las diferencias de poder. Entonces, para estos chicos nada es así. Y yo creo que es una reacción a una reacción por sobre confianza a la pérdida real de poder y a la pérdida de expectativas que tienen, sobre todo los hombres, en un mundo que es cada vez más incierto en cuanto a la posibilidad que tienen de tener algo de control sobre sus propias vidas. Y eso sí es muy preocupante, porque tiene no solo consecuencias psicológicas, sino también políticas. Claro, sí, me parece una reflexión muy importante, cómo todo va en cadena, em, y pues sí, termina siendo la misma sociedad la que, pues, de alguna manera, em, pues todos, ¿no? Todos estamos conectados, todos nos afectamos como a todos, ¿no? Entonces, ya como última pregunta, con todo esto ya explicado, ¿cree que la educación superior realmente pueda contribuir a romper ciclos intergeneracionales de pobreza? Ah, sí, pero en casos excepcionales. O sea, de nuevo, lo que decía antes, me parece que siempre vas a encontrar casos de personas que por algunas circunstancias familiares o personales nacen en hogares de pobreza y logran tener trayectorias educativas que los ponen en lugares donde tienen oportunidades de romper el ciclo de pobreza. Siempre vas a encontrar. Somos 130 millones de mexicanos, casos vas a encontrar, ¿no? Están los relatos del pasado, es decir, mi abuelito nació pobre y después tuvo una empresa, está lleno de esos relatos. Lo que pasa es que los otros nadie los cuenta, ¿no? Los abuelitos que se quedaron pobres, nadie te lo va a venir a contar. Entonces ahí hay un sesgo. Pero a nivel ya social, general, eh, no, yo no creo que la educación logre sacar a toda una sociedad o sacar a todo un sector, por más que tú justamente le pusieras todo adelante, porque, digamos, por más que abrieras las puertas de la universidad, o sea, porque están todos estos problemas que dijimos, los chicos podrían llegar a la universidad, pero llegan sin saber y llegan sin poder entender. El hecho de que lleguen todos a una cierta universidad baja el valor de esa universidad, porque hay una economía política del prestigio de las universidades, que ahí donde van los pobres hace que el prestigio de esas universidades caiga. Y además está el tema de la devaluación de los títulos y además está el tema de el estancamiento estructural de la economía mexicana. Entonces, no, la educación como sociedad no te va a sacar de pobres, lo que no quiere decir que no haya que dar el máximo de educación posible a todo el mundo posible, porque la educación tiene otros efectos buenos, de socialización, de ciudadanía, de pensamiento crítico, de poder estar con otros, de no estar en la calle, no sé, digamos, hay otras cosas de las que se podría hablar, pero en términos de educación para la movilidad social, eh, no es la apuesta más segura, diría yo. Creo que la apuesta
hay más posibilidades si te vas por políticas económicas de desarrollistas, ¿no? Políticas industriales y políticas de creación de empleo con valor agregado. Si creas eso, ya el vínculo con la educación se va a dar solo. Yo creo más en esa demanda. O sea, hoy hay un montón de jóvenes que no quieren estudiar porque saben que no les va a servir. Pero si tú les pones adelante, como pasó en Corea o en los países del sudeste asiático, economías pujantes que dicen no, o sea, si tú terminas la universidad, vienes acá y vas a cobrar 4 veces más porque estamos haciendo microchips para no sé qué, la gente lo va a hacer, ¿no? Entonces, para mí el problema es ese. La educación, hacer un ingeniero no te crea el puesto de ingeniero, ¿no? Hacer un doctor no te crea el puesto de doctor. Tú tienes que hacer que la economía se mueva y demandar esos puestos para que después vengan las personas y se eduquen para esos puestos. Por eso no creo que la educación sea ese motor, pero la clase empresarial o las élites empresariales de este país suelen enfatizar eso porque lo otro no les conviene. O sea, una política industrial o una política económica implica que el Estado intervenga, que el Estado diga a ti sí, a ti no, que el Estado diga impuestos acá, ta, ta, ta. Entonces, el énfasis que se hace en la educación como el motor del cambio, yo creo que está un poco sesgado hacia una visión empresarial que dice no toquemos el resto de la sociedad, toquemos la educación. Así lo sintetizaría. Ok, entonces entiendo que realmente el problema viene de mucho antes de la educación en sí. Sí, Claro. totalmente. Eh, Se le tú, ponen tú- demasiadas responsabilidades a la educación. claro, sí. Sí, es como un círculo casi de problemas. Muchas gracias pues por su tiempo, ¿no? Por toda esta información que realmente es muy valiosa pues para pasar nuestra materia. Bueno, nada, me alegro que les haya servido ¿están en qué disciplina? ¿Están en sociales? Ajá. Como en lectura y redacción. Claro, no, pero ¿en qué carrera? Todavía no elegimos carrera, estamos en cuarto semestre. Ah, están en cuarto semestre. Ah, yo pensé que Ya ya hasta para quinto. cuarto semestre ya tendrían una carrera elegida. No, Ok. sí, ya hasta quinto elegimos. Ah, ok, ok, bueno, ahí Sí. está. Si quieren, ojalá les despierte la vocación por hacer algo de hacer ciencias sociales o no, por hacer ingeniería, es decir, yo no quiero saber nada de esto. Pero bueno, ojalá les sirva también para orientarse mejor porque es complicado Sí. la etapa en la que están y decir, bueno, para dónde agarro, pero nada, no se desanimen. La gente curiosa, inteligente y esforzada siempre encuentra el camino. Yo creo que a ustedes les va a ir muy bien. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas Igual gracias. cuídense mucho, Azul, Giselle, mucha Igual. suerte. Hasta Gracias, luego. igualmente. Ay, Hasta luego. suerte.